Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Mis hermanos, vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiendo por la salud del señor arzobispo don Gustavo Rodríguez, que está convaleciendo con síntomas leves del COVID-19. Esperemos en Dios que esta semana ya pueda dar negativo. Seguimos pidiendo por el Padre Jesús Caballero, que se encuentra hospitalizado y un poco delicada su salud. Y vamos a pedir por algunos hermanos difuntos. En este día de la conversión de San Pablo, vamos a ofrecer esta Eucaristía por esta intención de toda la Iglesia de la unidad de los cristianos. Vamos a poner en manos del Señor también todas nuestras intenciones para que sigamos cuidándonos en medio de esta pandemia, para que tanto nuestras autoridades como todo el personal médico pues siga dando su mejor esfuerzo para salir adelante, pero nosotros tenemos que seguir avanzando en la cultura de la prevención. Nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos,
único Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú eres santo, solo tú, Señor, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicio, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes, para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista.
Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Cristo es transformante.
La conversión de Pablo es un ejemplo. Dejémonos transformar por esa palabra. Estimados hermanos en Cristo nuestro Redentor, María y José, ejemplos de docilidad a la palabra de Dios. El sábado pasado, en la fiesta de San Ildefonso, meditamos de manera especial sobre cómo fue sensible al llamado que Dios le hizo a través de personas santas como su tío San Eugenio y San Eladio, quien lo ordenó diácono. De tal modo que esto nos recuerda a los pastores de hoy que debemos ser modelos de entrega generosa para sembrar la semilla vocacional en los jóvenes que Dios llama. También meditamos la convicción y vehemencia con que defendió la virginidad de la Virgen María, a quien no la llamaba por su nombre, sino nuestra Virgen, y decía que la virginidad de María era prueba de la divinidad de Jesús. De ahí que nosotros debemos trabajar fuertemente con el pueblo para que todos tengamos convicciones fuertes de nuestra fe, pues la encontramos muy debilitada. Y por último, con el Evangelio que presentaba a los parientes de Jesús que estaban preocupados porque había gente que decía que se había vuelto loco, reflexionamos que se le consideraba así a Jesús porque había roto con los moldes de la religión de los judíos, que ya estaban acostumbrados a hacer las cosas por hacer, sin velar por la vivencia auténtica de la religión por la que Jesús siempre fue exigente. Ayer domingo celebramos el Domingo de la Palabra instituido por el Papa Francisco para que nos familiaricemos con la palabra de Dios y sea algo íntimo en nuestra vida, pues ella es viva y eficaz. Hoy, con la fiesta de la conversión de San Pablo, tenemos un maravilloso ejemplo de que la palabra es viva y eficaz, pues el mismo apóstol de los gentiles lo atestigua al narrar su conversión en la primera lectura. Fijémonos bien que San Pablo, cuando solo era Saulo, era fariseo, por lo que era muy observante de la ley de Moisés. Se puede decir que se la sabía de todas, pero sabía esa ley de Moisés a la que habían añadido tantas leyes secundarias que hacían pesado su cumplimiento. Y Pablo se distinguía, no solo por ese cumplimiento, sino, como él mismo lo dice, persiguiendo a los cristianos porque estos seguían a Cristo, que había purificado la ley de Moisés. Recordemos que el 26 de diciembre, cuando celebramos a San Esteban, al escuchar el relato de su martirio, se mencionó que Saulo estuvo de acuerdo con que ejecutaran a este diácono. ¿Y cómo cambió? ¿Cómo se transformó? Pues el mismo Jesús se le aparece a San Pablo mediante una luz y una voz. Con frases cortas pero contundentes, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, como hombre fervoroso, abierto a la búsqueda de la verdad, se da cuenta que no es una ilusión, no es un espejismo, sino Dios mismo. Es Dios mismo que le ha hablado porque su palabra es viva, y por eso dice: yo le respondí, Señor, ¿quién eres? Y la palabra viva de Jesús le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús se presenta como iglesia, que el mismo San Pablo después en sus cartas va a enseñar que la iglesia la formamos todos los bautizados y que es como un cuerpo cuya cabeza es Jesús y nosotros los distintos miembros. En esta expresión Jesús no solo se pone del lado de sus seguidores, sino que forma uno con sus discípulos que han aceptado el Evangelio y han recibido el bautismo. Ante esta palabra viva, porque Jesús que vive en sus discípulos y muestra su eficacia, San Pablo se rinde y dice: ¿qué debo hacer, Señor? Aquí San Pablo nos enseña que la conversión no es solo dejar de hacer el mal y empezar a portarse bien,
sino empezar a discernir la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Él. Jesús le da instrucciones a San Pablo en la que destaca que le dirán lo que tiene que hacer. Aquel Pablo que cuando narra su conversión dice que se distinguía de los demás fariseos por su cultura, por su sabiduría, por su celo, por la ley, deberá empezar de nuevo. Tendrá que escuchar la voluntad de Dios a través de personas e instrumentos que ha escogido el mismo Dios para que empiece con la novedad de Jesús. Un instrumento será Ananías, quien le dice que ha sido escogido para que conociera la voluntad de Dios, ver y escuchar a Jesús, porque será su testigo, y ante esto no hay tiempo que perder. Por eso le dice a Ananías: ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías, profundiza en este aspecto de la conversión de San Pablo. El bienaventurado Pablo que nos reúne hoy ha iluminado al mundo entero. Cuando fue llamado se quedó ciego, pero esta ceguera hizo de él una antorcha para el mundo. Veía para hacer el mal. En su sabiduría, Dios le volvió ciego para iluminarle para el bien. No solamente le manifestó su poder, sino que le reveló las entrañas de la fe que iba a predicar. Había que alejar de él todos los prejuicios, cerrar los ojos y perder las luces falsas de la razón para percibir la buena doctrina, hacerse loco para llegar a ser sabio, como él mismo diría más tarde. No hay que pensar que esta vocación le ha sido impuesta. Pablo era libre para escoger. Impetuoso, vehemente, Pablo tenía necesidad de un freno enérgico para no dejarse llevar por la fuga y despreciar la llamada de Dios. Dios, pues, de antemano reprimió este ímpetu, cubriéndolo con la ceguera, apaciguando su cólera. Luego le habló, le dio a conocer su sabiduría inefable para que reconociera a aquel que perseguía y comprendiera que no podría resistirse a su gracia. No es la privación de la luz lo que le hizo quedar ciego, sino el exceso de ella. Dios escogió este momento. Pablo es el primero en reconocerlo. Dice: pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Aprendamos pues de boca de Pablo que ni él ni nadie después de él ha encontrado a Cristo por su propio Espíritu. Es Cristo que se revela y se da a conocer, como lo dice el mismo Salvador: no me han escogido ustedes a mí, sino que yo los he elegido. Hasta aquí las palabras de San Juan Crisóstomo. El Evangelio nos muestra la maravillosa, al mismo tiempo retadora misión a la que ha llamado a la Iglesia y por la que llamó a San Pablo. Jesús dijo a los discípulos de ayer y nos los dice a nosotros hoy: vayan, vayan. En el relato de la primera lectura escuchamos a Ananías decirle a Pablo: deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído, y ahora ¿qué esperas? Levántate, porque ya ha experimentado la gracia y la alegría del Evangelio, como nos repite el Papa Francisco, que afirma que la buena noticia de Jesús se experimenta, se conoce y se vive solamente dándose. Para nosotros es fácil examinarnos sobre el envío que Marcos al final de su Evangelio nos deja. Lo difícil es aprobar este examen, pero será posible si dejamos que la gracia de Dios actúe. Yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Qué mejor oración que esta de Pablo. Al proseguir la lectura del Evangelio, vemos que Jesús enumera y expresa ya lo que debemos llevar. No carguemos cosas inútiles en nuestro corazón. Vayan y anuncien la buena noticia a todas las gentes. Vayan y al que crean bautícenlo.
Vayan y en mi nombre expulsen el mal. Vayan y utilicen un nuevo lenguaje. Vayan y sanen a los enfermos ungiéndolos en mi nombre. Podríamos seguir enumerando hacia quienes sigue enviándonos hoy Jesús. Cada uno puede hacer su lista. Recordando que Él los envió a todas las gentes, y en ese todos de hace más de 2000 años estábamos también nosotros, Jesús nos señala también a no seleccionar quién es digno y quién no debe recibir su mensaje y su presencia. Él abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba, llegaran con un rostro o con otro. Nunca preguntó por el cumplimiento de la ley de Dios para actuar. Simplemente actuó según la necesidad de toda persona que se acercaba a Él. Nuestro mundo sigue teniendo muchísimas necesidades y muchas veces aún sin saberlo sigue esperando un Salvador. Nosotros hemos tenido la gracia de ser encontrados por Él, de haber respondido con generosidad a su llamada. A veces con temor y temblor le hemos preguntado como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Démonos tiempo y silencio para escucharle, porque a pesar de nuestras limitaciones y pecado, sigue contando con cada uno de nosotros. En medio de esta pandemia, en medio de estos momentos de incertidumbre, en medio de muchos momentos en que la Iglesia es perseguida, especialmente en algunos lugares del mundo, como lo hacía San Pablo antes de su conversión, matando a los cristianos, y en otros lugares del mundo perseguida por defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural, entre otros valores. La certeza que tenemos es la que Jesús está con nosotros, está en nosotros y le dice al mundo: ¿por qué me persigues? Gran tarea tenemos en la Iglesia para prepararnos cada vez más y mejor con el estudio de la palabra de Dios, pero sobre todo para ser auténticos testigos de Cristo, de modo que quien nos vea, vea a Cristo. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar flores, Señor, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor,
que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, a Monseñor Pedro Auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Concepción Cárdenas, Edmundo Q, Florentino Joil, Elsa Cervantes Castillo, María Pimerosa, Carmen Cervantes, Elsa María Espadas, Leandro Manuel Espadas, Sergio Rosado, Lupita Méndez, Sergio Trujeque, Rogelio Reza, Dolores Mejía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo, Señor. A los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese comulgado, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios, con su manera de vivir pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.